De hecho, podríamos decir que si la película se le puede rescatar algo de positivo, más allá de la maduración del personaje de Toshiro Mifune, es que por lo menos tenemos, digo, en la figura de los jóvenes, sobre todo en el marginal, por lo menos tenemos gritos de rebeldía. Tenemos insubordinaciones al nuevo modelo que se estaba implantando. Que este joven marginal no podemos verlo totalmente en sentido negativo, porque estamos viendo a un joven que se quiere rebelar a todo un modelo que lo está dejando afuera y que seguramente lo va a dejar afuera tras ser un veterano de guerra, o incluso estamos viendo un modelo, hoy podemos verlo en el siglo XXI, que fue un modelo que en aquel momento pedía a la gente que perteneciera al mundo del capitalismo industrial y el consumo, o lo que sería luego el toyotismo, y que hoy vemos con el beneficio de la historia que no ha traído tanta felicidad o tanta prosperidad al cuerpo social, por lo que sucede en Japón en cuanto a la que, si se quiere, es el crecimiento, el desarrollo de la natalidad y la permanencia de los jóvenes japoneses en el mismo Japón, el sentido de identidad y de identificación de los jóvenes en el propio Japón y la alta tasa de suicidios que tiene. Todo esto demuestra que el balance no es positivo, y sobre todo demuestra la comparación de la película, de esa película, con la actualidad. Demuestra que por lo menos en aquel momento la delincuencia, la delincuencia, sobre todo la violencia y la delincuencia, todavía le pertenecía a un grupo de jóvenes que lo hacían como actos de rebelión frente a un orden que se había marchado, el paradigma anterior, frente a una carencia de orden que sufrían en ese momento y frente a la resistencia de un futuro orden, que sería el orden del consumo capitalista. Pero era la delincuencia, la violencia, todavía en aquel momento de la película, pertenecían a una expresión humana. Eran una expresión humana que de alguna forma le permite al personaje de Toshiro Mifune identificar que detrás de ese acto de delincuencia, de violencia, de ese asesinato, hay un ser humano desesperado y arrinconado que hace lo que hace de alguna forma para dar un llamado de atención, dar un grito de rebeldía, intentar encontrar un espacio en la sociedad, encontrar, aunque sea en los peores términos, un espacio de trascendencia. Hoy podríamos decir que si comparamos con aquel entonces, incluso la perspectiva es peor, porque yo me animo a recomendarles, está en la lista, que miren la película Somos una familia, o Un asunto de familia. No, Somos una familia, creo que estaba en Netflix. La película se llama originalmente Shoplifters. Es de Koreda, un director, Hirokazu Koreda, que también ha dirigido De tal padre tal hijo. Bueno, está en Netflix, creo que todavía, al momento que estoy grabando este video, todavía está, donde se muestra que en realidad volvemos a posicionarnos nuevamente en la marginalidad. Todavía existe en Japón, es decir, que el modelo capitalista súper exitoso e inclusionista que nos prometieron, o que les prometieron a los japoneses, no fue tal. Tenemos gente que vive en una marginalidad tal que llegan a concentrar una familia, en realidad una familia de diferentes partes, de diferentes miembros, una familia armada de algún modo más en la necesidad que en el lazo real, termina viviendo en la casa de una anciana de forma ilegal, ¿no? Como si fueran ocupas, pero ocupas consensuados, es decir, que la anciana los deja vivir ahí de alguna forma solidaria, porque esta gente vive en la calle, no tiene lugar donde vivir. Y donde vemos que ni siquiera pueden ser delincuentes, porque, por ejemplo, en un momento de la película, uno de los niños quieren cometer un acto de robo y son reprimidos por los propios miembros de esa familia, porque a su vez han asumido y han incorporado el modelo represivo de la sociedad japonesa, que paralelamente al desarrollo del sistema de consumo ha desarrollado un sistema de opresión, de control muy fuerte. Han asumido ese sistema de opresión, esa opresión la han integrado a su propia esencia, a su propia identidad, y ya ni siquiera se animan a rebelarse, ya ni siquiera se animan a cometer un acto de delincuencia, y si lo hacen son reprimidos por los propios miembros de la familia,
diciéndoles que está mal, ¿no es cierto? Que están rompiendo, si se quiere, un código moral, cuando en realidad ellos están totalmente afuera de la sociedad que tiene ese código moral, que tiene ese esquema de valores que no existe en realidad, ¿no? Entonces vemos que la delincuencia, la violencia, como acto de rebelión, como acto beligerante de un ser humano que quiere trascender y que quiere romper con el orden estipulado, ya ni siquiera existe como tal. Y que si alguien ha asumido en la sociedad japonesa actual la potestad del ejercicio de la violencia, de la corrupción y de la delincuencia, han sido, por ejemplo, las organizaciones mafiosas de los yakuza o de los gobiernos mismos, que ya no operan como expresión humana, sino que de alguna forma operan como empresas. Son verdaderas instituciones que operan en bolsa, son empresas que operan en bolsa, y que sus líderes son millonarios que viven en los barrios más residenciales, más caros y de mayor estatus en el Japón. Como ocurre acá en la Argentina con los narcotraficantes, es decir, el joven que comete un acto de delincuencia o un acto vinculado al narcotráfico, el chico o la chica solo, es visto como alguien señalado e incluso oprimido por el propio cuerpo social de la clase baja a la que pertenece. Y los grandes narcotraficantes, que son los que operan verdaderamente por sobre ese joven y muy por arriba de toda esa clase baja, están totalmente indemnes, a salvo de la justicia, y viven con las clases más altas en los barrios más caros y más, si se quiere, adinerados de la sociedad. Entonces, en base a eso es que podemos decir que hasta las empresas, hasta las instituciones se han robado en Japón, y se han robado en casi toda la sociedad occidental también, la potestad del ejercicio de la delincuencia y de la violencia. Ya ni siquiera podemos hablar de una violencia y de una delincuencia como expresión humana. Y el arte de alguna forma también refleja esto, porque si se quiere, la delincuencia que aparece en Shoplifter está licuada por la misma opresión de esa familia que no le permite a esos niños poder rebelarse ante la marginalidad en la que viven, ante la falta de esperanza en la que viven, al ver que sus padres no tienen ningún tipo de posibilidad de desarrollo en la sociedad. Bueno, el contraste es muy interesante entre las dos películas para que puedan verlas, ¿no? Y para que puedan analizarlo.